50 años, o este encuentro de los 50 años de la desaparición de Héctor Castañeto, acá en el PIT-CNT. Hoy 10 de septiembre, queremos saludar en primer lugar a esta casa y la Comisión 50 aniversario de la desaparición forzada del estudiante Héctor Castañeto y el colectivo por Memoria, Verdad y Justicia de Tacuarembó agradece a todas las personas, organizaciones sociales y políticas, así como a las instituciones que desde el 20 de mayo nos vienen acompañando en estos homenajes. Al vuelo de pájaro y sin olvidarnos de las decenas y decenas de personas que han contribuido a la difusión por redes. Mencionamos a Madres y Familiares, Serpag, Memoria en Libertad, Crisol, Grupo de Apoyo de Derechos Humanos de Paso Los Toros, a la Organización de Vecinos Todos por Buceo, a la Cátedra Washington Miravides de Tacuarembó, al programa radial Ciudades Invisibles, dirigido por el periodista Fernanda Cabrera en Radio Fénix, al periodista Jorge Saavedra de Radio Zorrilla de Tacuarembó, al canal de YouTube de Fogón en Fogón, al canal de Facebook al Loco Pepe, a la coordinadora LMN y N, de Montevideo y a la departamental del Frente Amplio de Tacuarembó, a la organización Donde Están de Francia, a la coordinadora de movimientos estudiantiles y en particular a la FEU, al CEIPA y CCU, a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, a la Intendencia de Montevideo, a Ágora y hoy, en primer lugar, como mencioné al principio, a nuestros anfitriones de la Secretaría de Derechos Humanos de nuestro PIT-CNT. Voy a compartir algunas puntas con respecto a la biografía de Héctor antes de comenzar. Y en primer lugar, señalar que esta biografía presentada iba a comentarnos Dayana Barrales, es una antropóloga y que por temas de COVID, digamos, no pudo estar hoy, entonces, bueno, estoy yo acá, pero ya quería presentar esta pequeña biografía como una biografía en construcción, porque tanto el encuentro que tenemos hoy, como las otras memorias, testimonios e historias que se vayan cargando sobre esto, va a permitir ampliar esta biografía que siempre, o por el momento, está inacabada. Entonces, como uno de los primeros datos, podemos decir que fue una de las primeras víctimas de la desaparición forzada en el Uruguay, en lo que podríamos llamar el camino democrático a la dictadura, en el 71, nacido en Tacuarembó, y al momento de su desaparición tenía 19 años. Integró el MLN y el FRT, y esto me parece interesante, o lo que yo quisiera destacar, que es recordado por su gusto en algunas artes, la música, por ejemplo el dibujo, y además por su militancia gremial y política, siendo la gremial en el Liceo número 5. Para cerrar, me gustaría añadir que parte de lo que conocemos, de lo que pasó con Héctor, es por las actas Bardesio, en donde Nelson Bardesio menciona el lugar de secuestro, que fue donde fuimos a recordarlo ayer y donde plantamos un árbol en Propios y Boulevard Italia y Avenida Italia. Otra de las cosas que Dayana quería señalar hoy es que esto nos ayuda a pensar, por un lado, las violaciones de los derechos humanos, pero también, y ahí me hago cargo del lugar que tengo hoy como estudiante y militante del CEIPA, una de las organizaciones que apoya esta actividad, que lo pone, o lo tenemos que poner en el lugar también de la resistencia, porque quedar solo en el lugar de víctima, y más para estudiantes como nosotros y nosotras, es cercenar una parte de la historia, una parte de la memoria, que además hoy, como jóvenes, quienes acompañamos a los compañeros que hoy organizan esto, debemos reivindicar. Presento entonces a Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, también secretaria general del Sindicato Gastronómico y directora del Observatorio Luz y Barburo. Así que te invito a pasar donde estoy yo. Te doy la palabra. Gracias, Maxi.
Bueno, primero que nada, son todos y todas muy bienvenidos. Es un gusto, desde la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y del conjunto del PIT-CNT, estar en esta sala con tantas compañeras y compañeros que sabemos que además van a compartir esta instancia de encuentro, de conmemoración y de reivindicación de la memoria de Héctor desde otros lugares. Bueno, primero que nada no puedo evitar saludar a la familia Héctor con todo cariño, porque me acuerdo y tengo muy presente la instancia en Tacuarembó, cuando fuimos junto con las organizaciones sociales locales, con la Intersocial, con el plenario de Tacuarembó, con la Comisión de la Memoria, a llevar la gira Multiplicando Abrazos, de la muestra de imágenes del silencio, donde reivindicamos a todos los compañeros y compañeras desaparecidos, pero en particular quisimos homenajear y resaltar la presencia y la memoria de Héctor. Y no solo tuvimos la oportunidad ahí en Tacuarembó de compartir con su sobrina, sino que también con otros familiares que nos acercaban a un poco lo que decía Maxi ahora, la memoria de Héctor como un joven inquieto, un joven militante, preocupado por la vida, preocupado por la situación social, preocupado por cómo encontrar caminos para mejorar las condiciones de vida de todos y enfrentar la injusticia que en esos tiempos ya se venía desplegando. Y en esas instancias de encuentro que tuvimos, por ejemplo, en Tacuarembó, y que hemos tenido, igual que esa en otros puntos del país, bueno, nos pasó en San José, en un montón de lados donde pudimos encontrarnos con los militantes de todo el país, porque se suele tener el defecto de quedar muy centralizada la cosa, pero acá la resistencia contra el autoritarismo la dio todo el pueblo en los distintos puntos del país y nos arrebataron compañeros y compañeras de todo el territorio, de todo el continente, no solo de todo el país, sino de todo el continente. Así que para nosotros es un enorme honor y nos parece que es nuestra obligación poder generar las posibilidades y contribuir en la medida de lo que podamos a estos espacios de reivindicación de nuestros compañeros y compañeras que perdimos en el marco del terrorismo de Estado, que no se desarrolló solo en la dictadura cívico-militar, sino que, como el caso de Héctor Castañeto, lo perdimos mucho antes que se consolidara efectivamente la dictadura cívico-militar. En todo ese proceso preparatorio de autoritarismo que tuvo tantas expresiones terribles de encarcelamiento de compañeros y compañeras, de desaparición forzada como la de Héctor, donde ya se establecían crímenes de lesa humanidad de esta calaña y donde ya empezaban a arrebatarnos las maravillosas vidas e ilusiones de un mundo mejor que tenían un montón de compañeros y compañeras que venían impulsando. Entonces, rescatar la memoria de Héctor desde ese lugar, desde el lugar que mencionaba también el compañero, de un joven militante, de una vida valiosa, llena de ilusión, de luchar por un mundo mejor y vencer el autoritarismo, vencer la injusticia, creo que es el lugar que se merecen los compañeros donde recordarlo. Después, sin duda, que tenemos que recordar cómo es que nos arrebataron esa vida, porque para hacerle honor no solo tenemos que reivindicar sus banderas de verdad y de justicia, de igualdad, en contra del autoritarismo, en
contra del autoritarismo del Estado, en contra de la explotación, sino que también tenemos que recordar de qué manera lo perdimos, porque la bandera de verdad y justicia es una bandera que nunca podemos bajar, que debemos tener bien en alto, y una forma de tenerla en alto es recordar a todos nuestros compañeros y compañeras, y otra forma es no permitir que ninguno de los torturadores, asesinos, secuestradores de nuestros compañeros y compañeras queden impunes. Así que, en función de esta convicción que tenemos desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde el conjunto del movimiento obrero, es que asumimos este compromiso de estar en todas las instancias que podamos compartir para reivindicar la memoria, para levantar las banderas de nuestras compañeras y compañeros, para seguir luchando por un mundo más justo y también seguir luchando por verdad y justicia, y ahí esa tarea la desarrollamos participando y siendo parte del Observatorio Luz Ibarburu y coordinando con los compañeros para seguir luchando también en la órbita penal contra la injusticia, para que el terrorismo de Estado no quede impune y para que cada uno de los brazos ejecutores de ese terrorismo de Estado no queden libres, no circulen entre nosotros como circulan, sobre todo en el interior del país, donde los compañeros y compañeras y las familias de los compañeros y compañeras se tienen que cruzar muchas veces con quien fueron los que generaron los tormentos a ellos mismos o a sus familias, ¿no? Eso todavía pasa hoy en muchos puntos del país, también en Montevideo, pero queda más invisibilizado, está más... Pero en el interior es muy crudo, es muy duro. De hecho, asistimos este miércoles por suerte, la condena de la señora de este policía que amenazó de muerte a nuestros compañeros y compañeras, a Blanca y Ricardo, que tuvieron el valor de denunciar las torturas. Esta no es una causa vieja, esta es una causa reciente en el nuevo Código de Proceso Penal. Hay compañeros y compañeras que denunciaron los crímenes de lesa humanidad hace muchos años, hay familias, hay organizaciones que denunciaron muchos crímenes hace muchos años, pero hay otros que empiezan a denunciarlos ahora. Es el caso de la causa de los vagones en San José, que están los compañeros de Ágora trabajando intensamente, en Canelones, es el caso de las compañeras en San José. Entonces, como una de las premisas del encuentro también era la injusticia de ayer y de hoy, dentro de las injusticias del hoy sigue pasando que los represores siguen amedrentando a los luchadores sociales por los derechos humanos, a quien combatimos en impunidad, a quien luchamos por verdad y justicia. Siguen amenazándolos a ellos y a sus familias. Entonces, estamos convencidos que estos encuentros y todos los que podamos generar acá, en el interior, en el exterior, son necesarios para coordinar las luchas dentro del campo popular, para coordinar entre el movimiento social y el movimiento de derechos humanos que se expresa a través de muchísimas organizaciones a lo largo del territorio, en el exterior también. Acá recibimos recién los saludos de los compañeros de donde están de Francia, que siempre nos acompañan, y de tantos otros lugares. Así que bueno, seguiremos intercambiando, pero de mi parte agradecer la presencia de todos los compañeros y compañeras de las organizaciones que estamos formando parte de esta lucha por verdad y justicia, por reivindicar la memoria de todos nuestros compañeros perdidos, los asesinados, los desaparecidos, y en particular hoy me parece que en la figura de Héctor rescatar y reivindicar el valor
de toda esa generación de jóvenes con ilusiones por un mundo mejor es indispensable para no perderlo de la mira, para no perderlo del horizonte y para que nuestro móvil y nuestro objetivo final sea la verdad y justicia por lo que hicieron, porque no puede haber ni olvido ni perdón, pero también sea para levantar su memoria, seguir luchando por las causas justas que ellos perdieron la vida. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias Fernanda, además por recibirnos en esta casa. Ahora presentamos a Clay Espinosa, es un abogado, escritor, estudiante de letras de Tacuarembó y director de la Cátedra Washington Benavides. Adelante, Clay. Buenas noches a todos. Es un honor estar en esta casa y también formar parte de esta mesa con estos prestigiosos integrantes. Traigo los saludos del ala tacuaremboense, del colectivo Por Verdad, Memoria y Justicia de Tacuarembó. Digo porque también hay integrantes de ese colectivo que ocasionalmente viven en Montevideo y en otros lugares, pero formamos un grupo de tacuaremboenses allá y acá. Colectivo que se formó en principio sobre la base de un cúmulo de denuncias que se presentaron en el año 2012 en los juzgados de Tacuarembó y que recién ahora, en el año 2021, comenzamos a tener alguna buena noticia, como que la Fiscalía Especializada ha pedido el procesamiento de un militar en 4 de las denuncias que llevamos en Tacuarembó, lo cual, bueno, pasado el tiempo es un alivio. Agradezco a la Comisión 50 Años de Héctor Castañeto, en especial a Mercedes por su organización, a Micaela que está aquí presente. Esto es una historia, uno dice 50 años, pero es bastante reciente. Hace no más de 3 años, con Dayana, hoy la mencionaba Maxi, en un programa de radio, se nos preguntaba si habían desaparecidos en Tacuarembó. Tanto Dayana como yo, de alguna manera, ya hacía un tiempo que estábamos vinculados a estos temas. Sin embargo, no supimos responderle con verdad a ese periodista. Después, Dayana me comentó de que en Paso de los Toros, segunda ciudad del departamento, hay 3 compañeros detenidos desaparecidos y que en Tacuarembó estaba el caso de Héctor Castañeto. Estoy hablando de una historia de un par de años, de 2 jóvenes, sí, ella más que yo obviamente, pero de alguna manera gente interesada en el tema. Eso nos pone, digamos, en dónde estamos pisando, terreno que estamos pisando en términos de impunidad. Un poco quería comentar eso e incluso después que arribamos a eso, lo que sí es que a partir de esa noticia, a partir de que nosotros tomamos contacto con esa realidad, con esa verdad, lo comentamos. Lo digo esto porque creo que aquí hay una cuestión generacional también. Lo comentamos con el grupo y a nadie llamó la atención en el colectivo. Todos medio que sabían la historia. Hay una cuestión cultural, me parece, de que pasa de que en el interior todavía pasa de que las personas consideran, tenemos derecho a denunciar esto. Hay que reivindicar esta cuestión de Héctor Castañeto. O sea, son como cosas que por suerte aquí en la capital, con todo el trabajo que se ha hecho, pasa menos, pero en el interior pasa y mucho. Muchas de las personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos
ni siquiera se consideran sujetos de derechos a denunciar lo que les pasó. Entonces, un poco quería referir, yo me anoté unos puntitos para no olvidarme, pero un poco quería tocar el tema brevemente de la impunidad, que por suerte ya no es un término jurídico. Creo que por suerte y por desgracia, por vivir en un país con la historia que nuestra, es un término que se ha apropiado el habla común del pueblo, de él, ¿no? Todo el mundo habla impunemente de impunidad, por suerte y por desgracia. Yo voy a referir desde dos lugares. Uno, asociar los dos conceptos. Uno, la ignorancia, como por ejemplo mi ignorancia de algo que parte también de mi historia en ese momento. Y luego al silencio, el silencio de los que sí no son ignorantes, pero mantienen silencio. Entonces esa cuestión fundamental que es de que las generaciones mayores tienen que ir trasladando el tema a las generaciones menores no se está cumpliendo. Y eso sí es preocupante. Lo ejemplifico con ese caso porque después de eso sí, los más jóvenes, como Max incluso, que integra el grupo con nosotros, consideramos que este es un tema a reivindicar, que no puede ser que haya tanta gente en el departamento que no conozca lo que le sucedió a Héctor Castañeto, a los compañeros de Paso de los Toros. Y en realidad, desde el interior del país, si bien ahora hay marchas a nivel nacional, todo el tema de los desaparecidos parece ser parte de la historia de Montevideo, cuando hay desaparecidos en todo el litoral del país, en Rivera, el caso de Ayala. No es cada vez más se percibe, sí, como una causa nacional, pero todavía falta mucho en esta batalla cultural para que la gente sepa de estas cosas. Ahora, yo que sé, hoy me comunicaban de que se había hecho una nota, Radio Zorrilla, de Tacuarembó, una radio que llega a la campaña más recóndita del norte del país. Esas cosas son muy importantes. A veces no se perciben tanto desde acá. Y bueno, a mí me preocupa ese desconocimiento y ese tipo el tema de la ignorancia, de lo que no sabemos, de la cantidad de muchachos hoy que no saben nada. Ahora capaz que con el camino transitado, con la exposición a la que refería Fernanda, que se hizo en un lugar público donde la gente sale a hacer gimnasia, a caminar, entonces pasaban, veían aquello, la presencia de Micaela, le había pasado lo mismo a Micaela que a mí. O sea, cuando llegó a Tacuarembó, todo el mundo después la llamaba, Micaela, sí, yo conocí, sí, pues como que todo el mundo sabía, pero hasta que no se hizo eso no pasaba nada en Tacuarembó. No llama la atención en Tacuarembó, ¿no? O sea, todo el tema de Gardel, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que la historia de Gardel era esa? Gente, todo el mundo en el pueblo sabe, pero nunca se decía nada hasta que alguien un día, joven, se sorprendió y lo publicó. Creo que hay algo de eso. Hay unas cuestiones generacionales que son auspiciosas y hay un silencio de las generaciones mayores, ¿no? Y hay que tratar de que funcione el correcto intercambio entre una generación y la otra. Por eso que, obviamente, que esto de celebrar los 50 años es una muy buena idea, ¿no? En lo que refiere, las dos variables que iba a manejar era esa, la generacional y la espacial del interior y la capital. Estuve viendo algunos datos, me fijé en la página del Observatorio Luce Ibarburu y en la página de sitios de memoria.uy, que es también muy recomendable. Y les voy a compartir algunos datitos, unos números que anoté, muy poquitos. Están determinados unos 48 centros de detención y torturas en todo el territorio nacional.
Hasta ahora 23 de ellos han sido señalizados. Prácticamente todos los cuarteles del Uruguay fueron centros de detención y tortura, todos, de todos los departamentos. Hay 356 causas judiciales. De esas 356 causas judiciales, solamente 74 refieren a los 18 departamentos del interior del país. Hay departamentos como Salto, un departamento de tamaña importancia, que no tiene una denuncia en trámite en estos momentos. Me refiero a denuncias sobre delitos de lesa humanidad. Las hubo, pero están archivadas, un par de ellas. Y hay departamentos que nunca tuvieron sus juzgados una denuncia referida a cuestiones del terrorismo de Estado, digamos, como por ejemplo La Valleja o Cerro Largo. Y en los otros departamentos donde sí hay, son muy puntuales y seguramente no hay una investigación como quisieran los historiadores que hubiera, ¿no? Una investigación de esa que, porque la investigación judicial no es solo para procesar gente y mandar gente presa. Es muy importante la investigación en sí. Lo que declara un testigo y lo declara ante un juez tiene un valor inestimable, y ni hablar de una sentencia. Y eso no, por eso es que tiene la importancia de penar, pero también la importancia de que se sepa de verdad. Yo creo que en Tacuarembó no va a haber muchos problemas en la parte para los historiadores buscar materiales, porque hay 30 causas en trámite, un montón de expedientes gordísimos llenos de declaraciones. No sabemos qué justicia va a haber finalmente, pero sí no queda duda de que hay un trabajo realizado. Lo que en lo personal me preocupa es que todo lo que hasta ahora hemos logrado se logra a través del impulso de algunas personas. O sea, en los lugares que hay memoriales es porque un grupo de personas de ese lugar se juntó para hacer un memorial. En los lugares donde se ha señalizado un cuartel es porque un grupo de ciudadanos se juntó para pedirlo. Hay que solicitar las placas, hay que solicitar los sitios de memoria. Y entonces siempre se requiere una iniciativa, lo cual a veces puede ser que está bueno, sí, está bueno que la gente pida, pero los lugares en los que urge la memoria, la justicia y la verdad no están siendo atendidos. Es decir, si no hay un grupo de gente que pida al Estado justicia, al Estado una placa, una señalización, no la hay. Nadie está trabajando para los lugares donde no hay colectivos armados. Solamente hay señalización donde hay grupos armados y bien armados. Y creo que, yo recuerdo que cuando el fiscal especializado empezó su labor, que más o menos creo que todos estamos de acuerdo que ha sido una de las mejores noticias de los últimos tiempos en estos temas, él señaló que no iba a actuar de oficio. Parece bien, me pareció bien en el momento, sobre todo teniendo en cuenta el volumen de trabajo que este hombre iba a tener junto con sus ayudantes. Pero en estos momentos, creo que estaría bueno comenzar a pensar en otra etapa. Porque incluso creo que se dan situaciones medio paradójicas. Que el Estado, que el Estado le ponga una placa en la puerta de un cuartel y que luego no haya consecuentemente una investigación judicial es un contrasentido.
porque incluso si el Estado sabe que ahí se violaron derechos humanos, es obligación investigar. No está pasando eso. Entonces, estamos en el año 2021 y todavía tenemos departamentos enteros de nuestro país que no tienen investigación sobre lo que pasó en sus respectivos cuarteles. Entonces considero que me parece muy bien la labor de la Fiscalía, pero que deberíamos pensar en una intervención estatal que ayude a esta lucha contra la impunidad en esos lugares donde justamente, donde la gente, quizá como yo, no sabe, no se junta, todavía no tiene una conciencia clara de lo que pasó. Ayudar a esos lugares donde no hay una placa todavía, donde no hay una señalización. Creo que eso, y no es solo el Estado, creo que el Estado sí tendría su responsabilidad en eso. También pienso que la universidad, con su centro de estudios, con su consultorio, podría dar una mano, tomar este tema, así como se han tomado otros, pero también nosotros, los colectivos de nuestros lugares, empezar a mirar para el costado, para algún otro pueblo, para algún otro departamento y ayudar, ¿no? A ver si el colectivo de Tacuarembó ayudar al de Rivera, al de Cerro Largo. Creo que eso es importantísimo, pero no tengo dudas de que hay que extender en el espacio y en el tiempo la lucha contra la impunidad. Y para finalizar, expresar un deseo de que esa bella sinacina que ayer se plantó, viva, crezca, luche y se defienda con sus espinas a favor de la memoria, a favor de ella misma, defendiéndose a ella, defienda la memoria de Héctor y en la memoria de Héctor defienda la memoria de todas las víctimas del terrorismo del Estado. Gracias. Bueno, gracias Clay, mío directo desde Tacuarembó. Y ahora le damos la palabra a Gabriel de la Coste, politólogo, periodista en Brecha y 33 años. Eso es lo que quiso destacar. Gracias. Hola a todos y a todas, buenas noches. Es muy... Este tipo de invitaciones son ese tipo de invitaciones que uno primero dice que sí, después piensa ¿con quién se queda la nena? ¿Cómo hacemos con las reuniones de trabajo? Y acá estamos con mucha emoción, con un compromiso muy grande, también que uno dice que sí antes de saber si tiene algo para decir, porque no es fácil, ya todos sabemos lo que pasó, lo que esto significa, por qué nos encontramos. Quizás, como decías muy bien, no todos saben, ¿no? Quizás no haya mucho que yo pueda decirle a ustedes, pero en una de esas sí hay cosas que podemos decirnos a alguien que esté mirando por ahí. Y también volver a decirnos a nosotros mismos lo que ya sabemos, pero que también hay que volver a decírnoslo. Cuando me invitaron, lo primero que por cierto agradezco mucho, lo primero que fui a hacer fue buscar en Google un
encontrar el sitio de los sitios de memoria, hay una ficha, un PDF, donde dice los datos del secuestro y empieza con unos datos de Héctor Tacuarembó, estudiante de agronomía, 19 años. Y lo secuestraron cuando estaba haciendo unas actividades relacionadas a vender discos en Tristán Narvaja. Y siempre hay un dato que es el que te hace conectar, ¿no? Todo montevideano ha ido 10 millones de veces a la feria de Tristán Narvaja, hemos visto gente vendiendo discos, hemos visto jóvenes mirando los libros usados y tocando música y bueno, ahora comiéndose una arepa, seguramente en esa época no tanto. Y ahí fue donde dije, mierda, son esas cosas, uno ve las fotos, que es como están las fotos de los desaparecidos, uno las ve y hay un momento que deja de ver a los desaparecidos, empieza a ver las fotos de los desaparecidos con ¿no? el cartel en la calle o en las reuniones cuando se ponen ahí. Pero este dato fue el que dije, no, acá hay que hablar de una persona, que digo que es obvio, pero sin embargo la conexión humana no es algo menor. Y qué retrato de época, ¿no? Año 71, un muchacho de 19 años vendiendo discos, estudiante de agronomía, militante de izquierda radical. Ya ahí... No era de agronomía, era de preparatorio de agronomía. Perdón. Sí, uno ve todo eso y ve un momento, lo ve muy claramente. Es como casi que un arquetipo del tipo de sujeto social que estaba haciendo ese tipo de cosas en ese momento, en París, en Praga, en Ciudad de México, en Berkeley, en Buenos Aires, en México, en todos lados. Y la primera pregunta que aparece es ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué esa violencia, esa crueldad, que si uno lee esa ficha considerable, desatada sobre un pibe de 19 años? ¿No? 19 años. A mí, por ejemplo, me invitaron acá porque soy joven, tengo 33. Tenía 19 años. ¿Qué peligro para la sociedad, para la civilización, el orden, la patria? Podría poner un muchacho de 19 años que vendía discos en Tristán Narvaja. Bueno, la respuesta es mucho, un gran peligro, claramente. Si no, no lo hubieran hecho, con él y con muchos otros, en todo el mundo, en Uruguay, en América Latina y en el mundo. Y eso creo que también es importante destacarlo, porque atrás del terror ejercido por los terroristas de Estado está el terror que sintieron los que mandaron a los terroristas de Estado a hacer lo que hicieron. Y al terror que da a las élites de las fuerzas dominantes en la sociedad y en el sistema internacional cuando un pueblo, una juventud, grupos de estudiantes y de trabajadores se proponen tomar en sus manos el futuro, como queremos llamar eso. El terror no es una locura, no es algo demoníaco, no es algo que no tiene nada que ver con nada más en la sociedad, no es el mal absoluto. Es una técnica aplicada de forma metódica y deliberada, eso lo explican siempre que pueden, aunque hay, sabemos bien, sadismo, pero esto fue lo que se hizo con un objetivo y aunque nos duele admitirlo, fue en buena medida exitoso. Es decir, si el objetivo era separar a las personas, inhibir las potencias colectivas, destruir el pensamiento, limitar la imaginación, defender la continuidad de un estado de cosas sin desafíos profundos, habilitar las condiciones para una contrarrevolución neoliberal que reformara profundamente el país y advertirnos a todos los que viniéramos después lo que son capaces de hacer. Lo hicieron. Y sus consecuencias, como le hemos leído muy bien al profesor de aquí presente, siguen operando hasta hoy. Y no solo siguen operando, sino que son fundantes del régimen político que existe, en el que vivimos. Por supuesto que está el cinismo de los que ahora niegan, relativizan, juegan a la mosqueta, se hacen los compungidos, dicen que hubo excesos. ¿No? Por favor, ¿no? Todos sabemos lo que pasó, por qué pasó, quién lo hizo, quiénes están empleados, qué decía cada medio de comunicación, ¿no? Todo eso está escrito, lo puede ver cualquiera. Y después ponen caras, ¿no?
Y todos sabemos que hay muchos que harían lo mismo, llegar a la situación. El nunca más es un tema de relación de fuerza, no es un tema de caras compungidas. Miren lo que está pasando en Brasil, ¿no? Entonces yo creo que es importantísima la lucha por la justicia, es vital por 10 millones de motivos, no se lo tengo que explicar yo a ustedes. Pero creo que hay otra pregunta que es más difícil, que es qué hacemos no con ellos, que es lo que se está haciendo, y ojalá se pudiera hacer mucho más, pero sino qué hacemos con nosotros mismos. ¿Cómo elaboramos ese dolor? El dolor de los seres queridos, de estas personas concretas, pero también el dolor colectivo, el sufrimiento colectivo que hay en juego acá. Porque cada desaparecido, y no solo los desaparecidos, porque víctimas de terrorismo de Estado ya se mencionó de muchas formas, porque el terrorismo de Estado fue un modo de gobierno de la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Cuánto gente que no le tocaron un pelo, pero fue ciudadano clase C 12 años y no pudo trabajar de lo que quería trabajar, o gente que no pudo, todo lo que no se pudo. Son símbolos de sueños aplastados, son dolores por lo que pudo ser, ¿no? ¿En qué mundo, en qué país estaríamos si eso no hubiera pasado? Eso pesa. La culpa por lo que no fuimos capaces, la tristeza por la derrota, lo destructivo del desencanto, ¿no? También, ¿cuántos abandonaron esos sueños? Y el miedo, ¿no? El miedo. A mí, yo fui criado con ese miedo. Relativo, ¿no? Porque después termino acá, o sea que también fui criado con otras cosas, pero en mi familia no había momentos de expresión de miedo de que yo me metiera en acción política, porque eso se sabía lo que puede pasar. Y no lo que puede pasar en el momento, lo que puede pasar 20 años después cuando está fichado, porque no. A mi abuela, por ejemplo, le allanaron la casa porque 20 años antes vendía el Popular. 20 años. Tenía. El miedo. Por algo se llama terrorismo, ¿no? Y para eso lo hicieron. Pero no hay que hablar de ellos. Que hable la justicia, que hablen las denuncias, pero ellos son la nada, son la muerte, son pura reactividad, no querían nada, eran peones patéticos y sádicos, incapaces de formular nada, hasta el punto de que después, cuando se fueron ellos, tuvieron que entregar el proyecto a los que siempre habían sido sus jefes verdaderos, ¿no? Son capitales internacionales y toda su retórica nacionalista, patriota, la nada, ¿no? La nada. Y eso siempre hay que recordárselo a los autodenominados nacionalistas de ahora, que hablan contra el globalismo, bueno, pero son nacionalistas como ellos los que, arrasando a la izquierda, permitieron que hubiera una hegemonía globalista neoliberal hoy. Digo porque hablan, ¿no? Hablan mucho, incluso tienen el tupé de poner a la izquierda en el lugar de los cómplices del liberalismo. Esa discusión en todo caso es entre nosotros, pero no con eso. Hay una continuidad, por supuesto, evidente, entre la represión de entonces y la de ahora. Se trata de mantener un régimen económico, un orden internacional, porque eso no tenemos que olvidar. Esto no pasó solo en Uruguay, y si pasó en Uruguay fue porque pasó en otros lugares, y porque pasó con órdenes desde otros lugares. Y sobre todo para impedir a ras de piso en la sociedad la creación colectiva de otras formas de vida. Golpear a todo el que no se subordine y al que quiera otra cosa. En el libro de Trócoli, La ira del Leviatán, otro cobarde, torturador, prófugo, en fin, después preso, felizmente. Él le explica con toda claridad todo lo que es un libro muy desagradable, seguramente lleno de mentiras, pero eso es lo de menos. Pero él hace toda una línea histórica donde
donde identifica la sedición de los años 60 y 70 con las montoneras y los gauchos del siglo XIX. Traza una línea histórica ahí muy clarita, donde dice, bueno, acá lo que hay que hacer es la historia de los enemigos del Estado. Y uno perfectamente podría hoy ver quién sigue esa línea, ¿no? ¿A quién quieren reprimir los que son los que hacen eso y los que siguen esa línea? Y para mí no es casualidad que las mismas organizaciones de derechos humanos, pienso en Serpaj, en el sur, que estaban denunciando las violaciones de derechos humanos en la dictadura, también han sido motores de las luchas contra los plebiscitos represivos de los últimos años. Y seguramente van a estar al pie del cañón con esto de la LUC. Y eso no es un tema de juicios y condenas, aunque son importantes, sino un tema de identificar cuáles son los actores que han desplegado ciertas estrategias y ciertos discursos. Y estos dolores que vivimos colectivamente, los vamos a curar con la reconstrucción de la potencia colectiva y con perspectiva de transformación. No hay otra forma, porque es eso lo que está herido en el cuerpo colectivo. Y esa es la razón por la que quienes hicieron eso lo hicieron. Y por eso creo que la invitación, en el sentido de lo que decías vos, y yo creo que es algo que vamos a tener que hacer cada vez más, es hablar de lo que fue reprimido más que de la represión. O además, no digo que no sé, pero digo conectar con eso, hablar de lo que sigue ahí a pesar de la represión, porque como ya sabemos, todo lo reprimido retorna. ¿Cómo vuelve eso? ¿De qué forma vuelve? Es muy importante el mantenimiento de la memoria. El mantenimiento de la memoria y la lucha por la justicia es lo que habilitó y lo que va a habilitar en el futuro, que no sabemos qué va a ser. Formas de que esto vuelva, de otros modos, en otras generaciones. Hay que hablar de qué sería eso, expandido, hecho carne, hecho vida colectiva, hecho una sociedad donde lo que ellos quisieron y lo que nosotros queremos, que no es diferente, se puede desplegar en su máxima potencia, en nuestro deseo. ¿Cómo hacemos para llegar a esa situación? Pensaba mucho en la revuelta chilena hace un par de años, que le hicieron estudiantes secundarios. De secundaria. Eso es lo que siempre que me encuentro estudiantes secundarios se lo digo, porque está esta idea de que las cosas las tienen que hacer otros, pero no hay que... En Uruguay tenemos mucho esta cultura de que si vos no estuviste 25 años en un comité de base, no abras la boca. No. Estudiante de secundaria, sale a la calle, no paga los boletos, pumba, constitución nueva. Es así como funcionan las cosas. No es más complicado que eso. Y repito, Castañedo tenía 19 años, era Tacuarembó, estudiante, vendía discos en Tristán Narvaja. Y a eso le tenía miedo. Y creo que eso es lo que tenemos que recordar. Muchas gracias. Bueno, para cerrar esta primera parte, invitamos a Álvaro Rico, historiador y exdecano de la Facultad de Humanidades. Tiene una carrera más larga, pero vamos a centrarnos en esas dos cosas. Buenas noches. Un saludo y un recuerdo a los familiares y un gracias por la invitación y por los compañeros de panel que en sus intervenciones nos hacen repensar permanentemente este tema. Yo tenía una primera reflexión sobre la vida joven, o una primera reflexión por la vida. Y algo de lo que dijo Fernanda y ahora Gabriel, y sobre todo mirando el retrato
mirada, las patillas, hombre lindo, ¿no? Pintún, ¿sí? Me refuerza más la necesidad de hacer una pequeña reflexión por ese lado, que en este caso no es ni más ni menos que rescatar, por eso decía que en las intervenciones anteriores se mencionó muy bien la biografía personal, no solamente la biografía política. El discurso dominante condenó a los familiares a sufrir en familia el dolor de la pérdida de sus seres queridos, no lo transformó nunca en un problema social. ¿No es cierto? Siempre reivindican el derecho de las familias a llorar o a reclamar, pero no como un problema de la sociedad y de cada uno de nosotros. Y a la inversa, entre las muchas cosas que se han hecho para revertir esa visión privatista del dolor, está la de convertir las biografías personales en un patrimonio del conjunto social. ¿Quiénes fueron? Entonces yo voy a hacer al revés y acá marco una diferencia de edad entre lo que hizo Gabriel y lo que voy a decir yo ahora, porque enfatizó mucho, y es verdad que tenía 19 años. Yo lo que quería enfatizar es que hoy tendría 69, un año menos que yo, y uno, dos o tres de varios de los que están aquí presentes. Y entonces es válido preguntarse cómo hubiera transcurrido su vida sin aquel 17 de agosto de 1971, el día que lo detuvieron. ¿Cómo le habría ido en la venta de los discos? Si se hubiera podido instalar de repente en un puesto en Tristán Narvaja, o la alegría que su madre cuenta en uno de los testimonios de aquella época de aquella invitación a ir a un encuentro de artesanos en América Latina y el posible viaje que nunca se hizo. ¿Viviría en Tacuarembó? ¿Tendría hijos? ¿Cuántos? Muchas veces esto me hace acordar ese reclamo, incluso de propias filas de algunos de izquierda, con relación al perdón de los represores viejos que, ¿no?, 60, 70 años están presos, pero pueden contar su historia personal, cosa que no podemos hacer con las víctimas jóvenes que murieron tempranamente, y que entonces el relato sobre lo que habrán sido hoy lo tenemos inconcluso. Esto plantea un tema más de fondo en la historia política, o casi como uno diría de filosofía, porque justamente plantea un gran problema de la vida trunca, ¿no?, o la muerte temprana, cuando por razones políticas hay una intención o una intencionalidad de cortar el proceso biológico, evitar que, entre otras cosas, que efectivamente uno puede decir, nace, crece, se desarrolla, muere, y acortar entonces la vida de las personas a este relato de los 19 años, que tiene mucho de grandeza cuando no está, pero que tiene poco de vida vivida y de anécdotas a contar por los 19 años. Esto de la vida trunca trae, bueno, la tragedia del hecho en sí, de la vida joven que se pierde, pero también trae la frustración, la impotencia de lo que no se pudo ser, que es parte de lo reprimido, a lo que muy bien hacía mención Gabriel, también en lo personal, no solamente en lo social. Las víctimas de aquel entonces eran jóvenes, como lo demuestra la biografía de los asesinados, detenidos, desaparecidos,
y de los miles de presos políticos, que era una prisión masiva prolongada de jóvenes. Por lo tanto, este terrorismo de Estado se aplicó también contra una generación que muy bien describieron en sus intenciones, en sus deseos, en su lucha anteriormente. Una segunda reflexión, quizás más breve, quería hacer sobre el pasado. ¿Por qué nuestro pasado no puede convertirse en historia? Nuestro pasado reciente no puede sedimentar en paz como un basamento de nuestro tiempo presente y está permanentemente inquieto, revisitado, interrogado, denunciado, peleado. Medio siglo nos aleja del pasado reciente, en la característica de reciente, ¿no? 50 años, aún en la escala de los tiempos históricos, ya empieza a ser denso. Sin embargo, si nos podemos alejar del carácter reciente del pasado, nos acercamos al presente de la historia. Este pasado no solamente lo reconstruimos por todo lo que aún tenemos que develar, lo reconstruimos no solamente porque es necesario por un tema de verdad y de justicia y de memoria, también porque es el presente de la historia, es el hoy. Es parte constitutiva de nuestra realidad, no es solamente un legado, es un obstáculo para la democracia, es una marca en el Estado de Derecho. Por lo tanto, la lucha por la democracia y la lucha por un Estado de Derecho pleno también se conjuntan con estas reivindicaciones y estas luchas por la memoria, por el pasado, no, repito, no solamente en cuanto a lo que pasó, sino a lo que está haciendo ahora, o siendo ahora. Tercero, una reflexión sobre la democracia en los años 60 y 70. Los primeros desaparecidos, se mencionó Héctor Ayala, Abel Ayala, lo fueron en democracia. ¿Qué dato? ¿Qué dato para la discusión política o para el análisis político, ¿no? La democracia uruguaya tan perfecta, tan excepcional. El fenómeno de la desaparición forzada no fue que se inició en dictadura, fue en democracia, bajo el Estado de Derecho y en el ejercicio de un gobierno constitucional. ¿Qué tan democrático era el sistema democrático en los años 60, principios de los 70? Porque parecería ser que todo sucedió cuando grupos insurgentes reivindicaron la lucha armada y se terminó no condice. Si además agregamos, Héctor estuvo internado en el Álvarez Cortés con 17 años, porque este periodo del autoritarismo que antecede, pero es parte del camino a la dictadura en el Uruguay en democracia, implicó también el fenómeno de la internación de niños por razones políticas. Y allí tenemos una serie de centros y la Casa Yaguarón para las mujeres y el Álvarez Cortés para los varones, de niños o que eran internados porque sus padres eran detenidos o porque eran internados porque ellos eran militantes con 16, 15, 17 años. Este periodo inauguró también la maternidad en prisión, no solamente de las madres presas políticas embarazadas, sino también de aquellas madres que con sus hijos pequeños durante un tiempo convivieron en situación carcelaria. En fin, ¿qué tan democrática era el sistema democrático en los años 70, fines de los 60 y 70? Cuando, desde el punto de vista institucional, yo quiero redondear con esto, desde el punto de vista institucional, esa democracia sesentista y setentista
ese gobierno republicano democrático gobernó bajo leyes de excepción, como forma de ejercicio cotidiano del poder político. Es decir, no fueron suficientes en 1971 que las Fuerzas Armadas se transformaran en fuerzas conjuntas. Y por lo tanto, la unión de las Fuerzas Armadas, las tres más la policía, generaran ese bloque represivo punitivo. No fue suficiente que al año siguiente se decretara el estado de guerra interno, o que desde el 68 se viviera permanentemente bajo medidas prontas de seguridad. Si no fue suficiente aún las leyes excepcionales que la Constitución prevé para las situaciones de crisis. Si sería también profunda el descontento y los desafíos y los temores de los sectores gobernantes. Pero tampoco fueron suficientes las formas tradicionales punitivas del Estado, no solamente por la legislación de excepción, sino porque constituyeron grupos paramilitares y policiales, y aquí era donde quería desembocar. El actor, digamos, el asesino, el criminal, son grupos, comandos Casa Tupamaros, comandos Casa Comunista. Inauguran una paraestatalidad represiva, una mixtura entre burocracia estatal y civiles de derecha, que adelanta en el tiempo lo que será el Estado clandestino, porque esa paraestatalidad represiva es también secreta, es también ilegal y es desaparecedora a nivel de grupos o comandos, pero integrados por la burocracia estatal con civiles ultraconservadores y ultraderechistas. Entonces, tampoco era suficiente la legislación de excepción, el estado de guerra interno, la ley de seguridad y el orden interno del Estado, las fuerzas conjuntas, los miles de presos en toda la República, sino que además, porque además era insuficiente la modalidad del crimen político como la modalidad tradicional de castigo del Estado. Tenía que incorporarse, y acá termino con esto, el fenómeno de la desaparición forzada, el ocultamiento de los cuerpos, el ocultamiento de los sitios de enterramiento, no solamente el ocultamiento y la desaparición de los cuerpos, sino la desaparición de la existencia de la persona en la faz de la tierra. Por lo tanto, esta era la democracia de los años 60. Y uno podría decir, hagamos un ensayo evitando las comparaciones simplotas con lo que pasó después en la democracia del 85 para acá, con la ley de impunidad. Blanca, la madre de Héctor, denunció esto 2 días después de la desaparición, el 19 de agosto del 71. Es la primera denuncia registrada que ingresa vía comisaría de la desaparición. Marcha se hace eco del caso. Hay intervenciones parlamentarias. En el 72 se crea una comisión parlamentaria para investigar sobre la presencia y actividades de un escuadrón de la muerte en el Senado. El golpe de Estado interrumpe esto. Yo anoto una anécdota para este momento. Entre nosotros está Ariel Cayani, un conocido mío de aquellos años del 72, que estaba en la lista de Sofía para atentar contra su vida después de Ibero Gutiérrez. Y que en aquella época, él lo contará, por supuesto, mejor que yo, siendo socialista, para salvar su vida tuvo que vivir un tiempo absolutamente oculto en Uruguay, ser sacado
de incógnita para Chile, con cantidad de precauciones. Vivir en Chile hasta el golpe de Estado en Chile y después en Suecia. Entonces, también entre nosotros, no solamente hay testigos sociales y políticos, sino también sobrevivientes del Escuadrón. En el 87, vuelta a la democracia, hay una denuncia del diputado Nelson Rovira. Pero ¿qué pasa? La ley de caducidad y el Poder Ejecutivo que determina que la denuncia sobre ese caso está comprendido en el artículo 1 y el juzgado lo archiva. Segundo intento. En el 2005 hay una denuncia de la familia patrocinada por Serpag. Recién el año pasado, ¿no?, por la intervención de la Fiscalía, tenemos la detención de uno de los integrantes o de los denunciados como integrantes del Escuadrón y una investigación por la justicia. Pero estamos hablando de 50 años. Por eso la memoria es tan persistente, tan testaruda, tan tenaz. La de la familia, la de parte de la sociedad y el reclamo de que sea de toda la sociedad. No es una memoria triste, es una memoria afectuosa y reflexiva, no solo denuncia. Quizás tomando, repito lo que muy bien decía Gabriel, la memoria es un gran sanador de lo reprimido. Gracias. Bueno, por acá va cerrando la lista de personas del panel. Muchas gracias a cada uno, cada una. Ahora vamos a hacer unos pequeños minutos, alguna reflexión, alguna pregunta que quieran hacer al panel o en general. Así que quien quiera levanta la mano y se acerca por acá, porque está saliendo en vivo. Que sea corta, por favor. Es lo único que pido, pero adelante. Bueno, mi nombre es Eduardo Maturro. Yo fui... Perdón, ¿te animás a venir para acá? Porque estamos grabando y ella está... Ella está transmitiendo. Exacto. Culpa de la logística. No, ahora está bien. Bueno, mi nombre es Eduardo Maturro. Héctor estudiaba a 3 cuadras de acá, en el Liceo Varela, número 5. Allá en el año 68 fundamos la agrupación ERU, Estudiantes Revolucionarios Unidos. No decían los eruditos entonces. Bueno, por ejemplo, en esa época estaba la guerra de Vietnam. Lo que se nos ocurrió fue, junto con Héctor, fue levantar una bandera de Vietnam, sacar la bandera uruguaya y pusimos la bandera de Vietnam. ¿Qué pasó? Apareció un camello, habíamos ocupado el liceo, apareció un camello y nosotros con la puerta cerrada y esto mete a golpear, ¿no? Nos quedamos quietitos adentro. Bueno, de eso nos salvamos. Ocuparon varias veces el liceo porque en ese tiempo habían subido el boleto. Ahora te suben el boleto y no pasa nada, pero en ese tiempo subían el boleto y hacíamos la barricada ahí en Jackson y Constituyente. Bueno, después de ahí nos fuimos radicalizando. Lo que pasó fue que nos integramos al MLN. Y esto es una cosa que no se sabe, pero Héctor era un militante del MLN y su nombre era Ramiro. Héctor tenía 2 hermanas que también eran tucumanas. Una había estado presa. Y bueno, hoy decía cómo habrán pasado los familiares, ¿sí? Horrible. Tu abuela la pasó horrible, ¿no? Porque eran sus 3 hijos
que habían sido tocados por la represión. En ese tiempo era democracia, estaba Pacheco Areco, pero yo estuve 9 veces preso, me torturaron, me llevaron una madrugada a la playa Ramírez y me hacían el submarino en el agua ahí, para que me preguntaban por Filippini, y yo claro que sabía quién era Filippini, él también sabe quién es Filippini, ¿no? Disculpen, Es decir, pero yo se me estaba acaba la ahí batería. con el agua hasta acá, en la playa Ramírez, a las 3 de la mañana, con unos tipos de trajes y uno gritando atrás, no me comprometan. Bueno, eso era una época muy dura, ¿no? Y Héctor, bueno, nos reuníamos en una